Y en estas dos unidades que son de aplicaciones de variable compleja, vamos a cambiar la bibliografía. Vamos a seguir en Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, de James. Bueno, la transformada de Laplace juega un rol clave en el enfoque de sistemas de ingeniería, en el análisis y diseño. Como aplicación netamente matemática, un papel clave en la resolución de ecuaciones lineales, diferenciales lineales y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformación en ecuaciones algebraicas. Esta transformada lo que hace es llevar ecuaciones diferenciales, pasarlas a ecuaciones algebraicas, y así es más simple la resolución para un tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Lineales. Ya veremos más adelante el método. En el campo de señales y análisis de sistemas lineales, van a usarlo mucho en materias del ciclo superior. Análisis de sistemas físicos, vibraciones mecánicas y circuitos eléctricos, y en sistemas de control. O sea que hay un montón de áreas en las cuales aplicaciones ingenieriles en las que se utiliza la transformada de Laplace. Así que vamos primero a un repasito de integrales impropias. No sé si recuerdan algo de integrales impropias, ¿vieron? En primer año, porque hay grupos que por ahí no han visto. No sé si han visto, chicos, que les pregunto para tener una idea de si han visto el tema de integrales impropias. Bueno, vamos a recordarlo, a ver si vamos a hacer un repasito de esto. Consideramos una función definida en un intervalo AB incluido en R, pero ahora ponemos que es a valores reales o complejos, o sea, funciones a valores reales o complejos, pero de variable real. Entonces, la integral sobre AB de f de t diferencial de t se define bajo las condiciones. La primera condición es el dominio de la función, un conjunto acotado. Nosotros decimos, esta integral definida la integramos sobre AB, el intervalo AB. Esto sea una función real o sea una función compleja porque definimos integral definida para variable compleja. Por otro lado, la otra condición es f definida en el intervalo AB está acotada en AB. Recuerden que si ustedes tenían una función continua definida sobre un intervalo AB, esa función estaba acotada. O sea que directamente f continua o seccionalmente continua. Entonces, la función definida sobre este intervalo AB está acotada en AB. Estas son las condiciones para una integral definida. Pero si alguna de estas condiciones no se cumple, denominaremos a la integral correspondiente una integral impropia. O sea que acá podemos tener integrales donde el dominio no está acotado o integrales donde la función no está acotada. Bueno, si hay chicos, espero. A ver, vamos a ver. ¿Era este chico nada más? Bueno, entonces si una de estas dos condiciones no se cumple,
nosotros estamos frente a integrales impropias. ¿Esto les suena? Así que vamos a ver integrales de primera especie y un caso, el caso que nos interesa, con el que vamos a trabajar. Dominio de F no es un conjunto acotado. Entonces, ahora nuestra función está definida en un intervalo cerrado en A y abierto en más infinito, incluido en R, que toma valores en R o C, integrable en un intervalo cerrado A epsilon para todo epsilon mayor o igual que A. O sea que para todo subintervalo que tomemos dentro de donde está este intervalo donde está definida la función, esta función es integrable. Entonces se dice que la integral impropia de primera especie, y tomamos un extremo en A y el otro en más infinito, de f de t diferencial de t, converge o existe, si existe el límite cuando el epsilon tiende a más infinito de la integral sobre A epsilon de f de t diferencial de t. O sea que estas integrales impropias, damos un ejemplo, el intervalo que sea más infinito, el extremo superior. Puede ser el inferior, puede ser ambos, pero esto se reduce a integrar en un subintervalo donde la función sea integrable y aplicar el límite al extremo que tiende a infinito, ¿no? O a más infinito o a menos infinito. Y tenemos integrales impropias de segunda especie, aquellas donde la función no está acotada. O sea que me estoy acercando al extremo de este intervalo donde está definida, a uno de los extremos, y la función se dispara. Entonces, lo que vamos a considerar es CAF definida en un intervalo abierto A, cerrado en B, incluido en R. O sea, acá nuestro intervalo está acotado. Esta función definida en este intervalo abierto en A, cerrado en B, incluido en R, toma valores en R o C. Es integrable en cualquier intervalo cerrado epsilon B para todo epsilon que pertenece al abierto AB. Se dice que la integral impropia de segunda especie, y acá fíjense cómo integramos. Si acá la función no está acotada en el extremo inferior, vamos a considerar el extremo inferior como acercándome por derecha. Y acá la integral queda entre A acercándome por derecha y B. De esta f de t diferencial de t converge o existe si existe el límite, y acá lo que hago es evaluar entre un epsilon y B, o sea, en un intervalo cerrado, que sea un subintervalo de este donde la función no está acotada, y le aplico el límite con epsilon tendiendo a A por derecha. Salvo en algún caso en particular, siempre si tenemos así un extremo, si es el inferior, nos vamos a acercar por derecha, si es el extremo superior, nos vamos a acercar por izquierda. Salvo el caso en el cual nos interese un punto en particular, nosotros vamos a tomar A por izquierda, o bueno, ya veremos en alguno de los casos. Pero en general uno evalúa así, una integral impropia de segunda especie. Y repasando integrales impropias, ahora que repasamos integrales impropias, vamos a la definición de transformada de Laplace. O sea, una integral impropia, sea porque sea un intervalo no acotado o porque la función no está acotada, la vamos a evaluar de esta forma. Mediante un límite y considerando un intervalo de integración finito. ¿Quedó claro esto?
Sí, profe. Bien, así que vamos a la definición de transformada de Laplace. Sea f de t una función de variable real, nosotros vamos a tomar la variable real temporal, porque vamos a considerar siempre sistemas cuya variable es el tiempo. Siempre vamos a considerar modelos físicos en los cuales la variable independiente sea el tiempo. O sea f de t una función de la variable real t que pertenece al intervalo 0 cerrado más infinito abierto. O sea, estamos en una función definida en un intervalo no acotado. A valores reales o complejos. En general nosotros vamos a trabajar con valores reales, pero es importante que incorporemos que estas funciones también pueden ser a valores complejos. Continua le pedimos como una condición estricta o continua a tramos. A esto lo podemos llamar seccionalmente continua. O sea que podemos ser un poquito flexibles, ¿no? Y vamos a adoptar nuestra variable compleja S como sigma más J omega. O sea, acá nos vamos a focalizar en nuestra variable compleja S. Nos olvidamos de nuestra Z, de nuestra W, y ahora nuestra variable compleja va a ser S, cuya parte real es sigma y cuya parte imaginaria es omega. Y acá la definición. Si existe o converge la integral impropia, que está entre 0 y más infinito de f de t, por e a la menos st diferencial de t, para ciertos valores de s, se dice que dicha integral es la transformada de Laplace de f de t y se indica transformada de Laplace, este es el operador transformada de Laplace, de f de t, como la integral entre 0 y más infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. En una función, recordemos que acá, si esto es una integral impropia cuyo extremo superior no está acotado. Y las funciones de las cuales partimos están definidas entre 0 y más infinito. Entonces, tenemos el operador, que se denomina operador transformada de Laplace, y la transformada, yo tengo una f de t cuya variable real es t, está en el dominio temporal. Cuando aplico el operador transformada de Laplace, la transformo a esta función, le aplico el operador transformada de Laplace y lo que obtengo es una f de s, que voy a denominar la transformada de Laplace de f de t. La variable es una variable compleja, o sea que esta es una función compleja de variable compleja. Entonces, esta f de s es la transformada de Laplace de f de t que se define como la integral entre 0 y más infinito de esta f de t por e a la menos st diferencial de t. Así está definida la transformada de Laplace. Y lo que puse acá es que obviamente existe si la integral impropia converge. Y converge para ciertos valores de S. O sea que nosotros, hasta acá, no sabemos para qué tipo de funciones existe la transformada. Lo que sí sabemos es que la integral impropia debe converger o existir. La función mínimamente tiene que estar definida en ese conjunto y ser continua a tramos.
Y si esta integral converge, converge para ciertos valores de S. Ese conjunto de valores de S es lo que vamos a denominar región de convergencia de f de S. O sea, el conjunto de valores de S para los cuales converge o existe la integral impropia, que denominamos como transformada de Laplace, ese conjunto se denomina región de convergencia de f de S. ¿Qué hace el operador transformada de Laplace? Tengo una función f de t, la variable t pertenece a un intervalo no acotado incluido en R, ¿no? Un intervalo definido que va de 0 a más infinito, 0 cerrado y más infinito abierto. O sea que es una función que está en el dominio del tiempo. Aplico el operador transformada de Laplace y lo que obtengo es una f de S, es una función compleja de variable compleja. Esta variable es S. Les dije que era S sigma más J omega. Este es nuestro S, variable compleja. Y esta función, cuya variable independiente es S, es una función que se encuentra en el dominio de frecuencia complejo. O sea que acá estamos en el dominio del tiempo y acá estamos en el dominio de frecuencia complejo. Analicemos nuestra integral impropia que representa la transformada de Laplace. Acá tengo que esta f de S es la transformada de f de t, que se define como la integral entre 0 y más infinito de f de t por e a la menos st, donde esta transformación pertenece a lo que se denomina transformaciones de tipo integrales, o sea que esta transformación es perteneciente a la familia de las transformaciones integrales. Luego, si vemos el operador transformada, este operador es el que aplicado a algo, a una función, hasta acá dijimos f de t, pero se le aplica a una función del tiempo, y lo que hace es obtener la transformada de Laplace de esa función. F de t dijimos que es una función, no decimos cuáles son las condiciones requeridas de f de t, ya la veremos más adelante para que exista la transformada. Pero esta función es una función en el dominio temporal, no vamos a usar otro tipo de funciones. S es nuestra variable compleja, que es sigma más j omega. E a la menos st que aparece en nuestra integral impropia es esta función e a la menos st se denomina núcleo de la transformación. Y nuestra f de s, que está acá, es la transformada de Laplace de f de t, función en el dominio de frecuencia complejo. ¿Hasta acá queda claro? Porque con ese esquemita nosotros vimos qué hace esta transformación. Pasa a una función temporal, la transforma en una función de variable S, una f de S que es una función compleja de variable compleja. Y esta definición, esta integral que representa la transformada, vimos cada uno de estos componentes, ¿no?, que tiene para que nos familiaricemos con lo que es la transformada. Bueno. Hasta acá yo consideré funciones definidas en el intervalo 0 cerrado más infinito. Pero a esto, y definí la transformada de Laplace. Ahora vamos a considerar o definir lo que denominamos la transformada de Laplace bilateral. Esta transformada de Laplace se
define para funciones que están definidas para todo t que pertenece a los reales, ¿no? Entonces, si f de t definida para t que pertenece a los reales, se define la transformada de Laplace bilateral, denominamos, que se simboliza con el mismo operador, pero con un subíndice b que representa que es bilateral. Entonces, la transformada bilateral de f de t se define como, acá pueden también poner un simbolito de cómo se define, la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos st. O sea que la integro en todo el dominio donde está definida. Está definida para todo R, por lo tanto, integramos entre menos infinito y más infinito. Pero acá tenemos, por un lado, la transformada de Laplace, por otro lado, la transformada de Laplace bilateral. Decimos, una está definida para, o se aplica para funciones definidas entre 0 y más infinito. La otra, para funciones definidas en todo R, o sea, definidas entre menos infinito y más infinito. Pero es importante relacionarlas y ver cómo podemos trabajar con los problemas de la física que nosotros manejaremos, ¿no? Dentro de los modelos físicos. Entonces vamos a definir para ello lo que denominamos función causal. Sea f de t definida para t que pertenece a los reales, se dice que f de t es causal si f de t es igual a 0 para t menores que 0. Este concepto de función causal lo vamos a usar muchísimo, por lo tanto hay que retener, porque es también algo que siempre cuesta, cuando uno le pregunta cómo está definida una función causal, generalmente ahí siempre están errándole. Así que tenemos nuestra función causal y si la función es causal, entonces la integral, la transformada bilateral de f de t es igual a la integral, la transformada de Laplace bilateral de f de t es igual a la integral, a la transformada de Laplace de f de t. Lo repito porque me trabé 2 veces porque estaba pensando en otra cosa. La transformada de Laplace bilateral de f de t es igual a la transformada de Laplace de f de t. Lo que estaba pensando es cómo es que lo puedo relacionar a esto. Si considero por definición la transformada bilateral de f de t definida como un integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos st, ¿qué pasa si nuestra función es causal? ¿Cómo queda esta integral? Queda la integral. Esto por definición. De 0. Esperamos un segundito, ya termino acá y ya te atiendo. F de t por e a la menos st diferencial de t. Sí, ahora sí, decime por favor porque te escuché tarde. ¿Qué me dijiste? Que quedaba la integral desde infinito a 0, en vez desde infinito a menos infinito. Siempre, Ángeles, siempre vamos de menos infinito a más infinito, el extremo inferior al superior. ¿Cómo entonces queda, si la función es causal, cómo queda tu integral? Al ser causal, ¿cómo podés expresar esta integral? Queda la integral de 0 a más infinito. Sí. De f de t. Uy, ¿para qué me está fallando acá? Un segundito. Sí. Entonces, dejo acá porque quiero tomar toda, cómo quedaría la otra parte. Entre 0 y más infinito decís f de t por e a la menos st diferencial de t. Esto es lo que me dijiste.
¿Y esta otra parte? ¿Cómo queda la función ahí? Yo puedo extender las propiedades de las integrales definidas que habíamos visto a integrales impropias, o sea que no tengan miedo en extender, y yo puedo hacer una partición del intervalo acá y tomo entre menos infinito y 0 f de t por e a la menos st diferencial de t, y esto, ¿qué valor adopta la función entre menos infinito e infinito si es causal? Acá, 0. este es igual a 0, que ya me habían respondido acá, pero sí, esto es igual a 0, por lo tanto queda como me dijeron, como Ángeles dijo, la integral entre 0 y más infinito de f de t por e a la menos st diferencial t, porque acá la función es 0, ¿no? Dividimos, particionamos ese intervalo e integramos aplicando propiedades de la integral y nos quedaría de esta forma. Perfecto. Entonces, si la función es causal, yo no tengo que hablar de transformada bilateral y transformada de Laplace. O sea, voy a tener una función definida para todo t, pero que vale 0 para t menores que 0. Por ejemplo, si ustedes tienen una señal que depende del tiempo, ustedes saben que la señal empieza desde el tiempo igual a 0. Para t menores que 0 tienen 0 de señal. Entonces, vamos a trabajar con funciones causales, generalmente. Pero podemos, en el caso de causales, podemos encontrar esta relación entre la bilateral y la transformada de Laplace. Ahora, vamos a considerar o definir una función con la cual vamos a trabajar mucho y la vamos a volver en distintas clases, que es la función escalón unitario de Heaviside. La función escalón unitario de Heaviside la vamos a denotar por una h mayúscula función de t. Si ustedes ven la bibliografía, hay distintos nombres. Nosotros adoptamos este y lo vamos a mantener durante todo el cursado, esta h de t. Esta función escalón unitario se define como 0 si t es menor que 0 y vale 1 si t es mayor o igual que 1. ¿Cómo es esta función escalón unitario? ¿Cómo la podemos clasificar? ¿Qué tipo de función es? Si vale 0 para t menores que 0. Recién definimos ese tipo de funciones, que valen 0 para t menores Las que 0. causales. Una causal. La función escalón unitario de Heaviside es un ejemplo de una función causal. Ahora, fíjense esto, si f de t está definida para t que pertenece a los reales, entonces si multiplico f de t por h de t, o sea, la multiplico punto a punto, f de t se transforma al multiplicarla por h de t en una función causal, siendo esta f de t por h de t 0 si t es menor que 0, y vale f de t si t es mayor o igual que 0. ¿Ven esto? O sea, que si ustedes tienen una función f de t, esta es nuestra f de t, acá tengo t y acá tengo nuestra f de t, ¿no? Entonces, esta es la f de t. Si la multiplico punto a punto por la función Heaviside, esta es nuestra h de t, que vale 1 para t mayores o iguales que 1, acá, 1, y vale 0, ahí dejo como abierto, para t menores que 0. Multiplico por esto, ¿y qué me queda? Me queda, si hago, acá arriba lo pongo, f de t por h de t, me va a quedar 0 para t menores que 0, acá,
en 0 no está definida. Por izquierda, digamos que es abierto, perdón, y por derecha es cerrado, o sea que acá vale, perdón, este es el producto. h de t vale 1, entonces nuestra función, si este es un valor c, f de t por h de t va a valer 0 para t menores que 0, y desde 0 va a... Bueno, me está saliendo horrible. Va a quedar así, ¿no? Igual, punto a punto con esta función. Este es f de t por h de t. Fíjense que acá queda entonces 0 para t menores que 0, no incluyo el 0, y para t mayores o iguales que 0 coincide con nuestra f de t. ¿Ven esto? Esta función nos va a permitir expresar más fácilmente las funciones. Bueno, ¿quedó claro hasta acá? Chicos, ¿está bien? ¿Alguna duda? Seguimos. ¿Alguien me iba a preguntar algo o decir algo? No le iba a decir que estaba todo bien. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a considerar algunas funciones elementales, ya van a ver un montón más, pero vamos a tomar estas funciones elementales y vamos a una de ellas, vamos a calcular la transformada de Laplace a través de la definición. Acá lo que dice es, considera f de t definida para t, me faltó acá un t, que pertenece al intervalo 0 más infinito. Acá voy a poner la f de t, la transformada, y acá tengo la región de convergencia. Van a encontrar tablas de transformada. Nosotros vamos a tener que primero familiarizarnos con la transformada, luego usaremos las tablas. Pero si tomamos una función constante definida para t mayor o igual que 0, la transformada es c sobre s, y su región de convergencia es parte real de s mayor que 0. Transformada Laplace, nosotros encontramos la transformada para cada una de las funciones, acá definidas en 0 más infinito, y tenemos la región en la cual converge esa integral impropia. Vamos a evaluar f de t igual a c. Yo, como tengo problemas con la tableta, traje para, lo armé para no estar... esperen un momento, entonces... Bueno, entonces vamos acá. Voy directo ahí. Y la pizarra... página... documentos. Acá. Acá la tengo. Bueno, tampoco está muy lindo, pero creo que lo pueden seguir, ¿no? F de t igual a c si t es mayor o igual que 0. Planteo la transformada de esta f de t, que por definición es una integral entre 0 y más infinito de c por e a la menos st diferencial de t. Y acá expreso, me quedó medio desplazadito, bueno, pero está alineado con transformada, perdón. Acá estoy diciendo un bolazo. Ahí lo alineé. Esto está alineado, ¿no? Tengo la transformada por definición, entonces acá es entre 0 y más infinito. Entonces acá yo por definición la expresé así,
Esto es un igual y un sombrerito. Y voy alineando todo acá. La transformada entonces, siendo esto una integral impropia, y para evaluarla lo que hago es considerar, ya que es una integral impropia de dominio no acotado, lo expreso como una integral entre 0 y b, un intervalo que está incluido en el dominio, pero para el cual la función puedo evaluar. Entonces, tengo la integral entre 0 y b de c, que es una constante, entonces puedo sacarla fuera, aplicando ya propiedades de linealidad. Y acá tomar el límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y b de a la menos st diferencial de t. ¿Cómo sigo acá? Y acá voy a ir agregando cosas que, entonces, esto es por definición, ahí. Acá apliqué propiedad, o sea, definición de integral impropia y propiedad de linealidad de la integral. Cuando integro acá, ¿qué es lo que estoy hallando? ¿Qué es lo que me falta? ¿Está bien lo que puse acá? Saqué la constante, dejo el límite y acá, ¿está bien esto? Que es la primitiva. Hallo la primitiva, ¿no? Profe, ¿Enzo? les iba a preguntar, en el segundo renglón, cuando usted pone la definición de la derivada, de la transformada de Laplace, ¿no iría dentro de la integral una c? Ah, sí, tenés razón. Perfecto. Pasa es que hoy la borré, ¿viste? Y después Sí, sí, por eso era que no, o sea, pensaba, digo, puede ser que me haya perdido una propiedad y por eso No, la no, c no. yo No, pero después la vi abajo en el límite y dije, capaz la borró sin querer. lo borré sin querer y después corregí eso. Yo acá ya la saqué, tendría que hacer un paso más siempre. Entre este paso y este, ¿está todo bien? ¿O algo le suena medio raro ahí? ¿Aceptan todo ahí? Entonces acá lo que hice fue definición de integral impropia y propiedad de linealidad de las integrales. Entre este paso y este, ¿qué hice? Entre este y este. Integrar con respecto a t. Integré con respecto a t. ¿Y está bien lo que hice? Porque S es una variable. S es una variable. Si S es una variable que desconozco, pero va a quedar en función de S, yo acá tendría que poner una condición. S distinto de 0. Siempre que sea S distinto de 0 puedo hacer esto. Recuerden que siempre ahí tenemos que ser cuidadosos. No podemos ir integrando si en realidad tengo una variable y no tiene un valor. ¿Quedó claro eso? Distinto de 0. Bien, después veré qué hago con eso. Entonces, evalúo en B y en 0 los extremos. Yo tengo que hallar la transformada. O sea, que tengo que encontrar, tengo que ver para qué valores de S esta integral existe o converge. Entonces, ¿qué pueden decir de esto? Fíjense que S, llego a esto, ¿no? Evalué, acá invertí porque me quedó un menos, entonces quedó invertido. No tienen duda hasta ahí, ¿no? Entre este y este paso, lo que hago es, acá, considero que S es sigma más J omega y aplico propiedades de lo que es
Otra cosa, no sé si pasamos de un Z, pasé como si nada y nadie me dijo nada, más I por Y, pasé a un S que es sigma más J omega. Esta unidad imaginaria, considerando las aplicaciones transformadas de variable compleja, la unidad imaginaria ahora pasamos a llamarla J, que es como van a ver en todas las aplicaciones, porque la unidad imaginaria como aplicación física se confunde con corriente, ¿no? Con el símbolo de corriente. Entonces, esta es nuestra unidad imaginaria y nuestra variable compleja. S es sigma más J omega. Por lo tanto, SS lo voy a reemplazar por sigma más J omega y acá ya apliqué propiedades de las exponenciales. Bien, ¿para qué valores de S existe ese límite al que llegamos finalmente? Para poder encontrar para los valores de S, encontrar el conjunto de valores de S para los cuales esta integral converge, se reduce a ver el límite, a evaluar un límite, perdón, esa determinación del conjunto para el cual converge la integral, se reduce a evaluar un límite. Esto es C sobre S, ¿no? Cuando evalúo. Falta este límite. Para que esto converja, este límite tendría que tender a 0 o a un valor finito. En este caso, 0, no queda otra. ¿Para qué valores ustedes ven que esto existe? Fíjense que esto es una exponencial e a la menos j omega b. Esto, si b tiende a infinito, seguirá acotado, porque tengo un coseno y un seno como componentes. No me afecta. O sea que lo que acá sí me afecta es e a la menos sigma b. ¿Para qué valores ustedes me dirán de qué variable, pero para qué valores ese límite tiende, cuando b tiende a infinito, acá tiende a 0 o tiende a una constante? Hago tender b a infinito. ¿Qué valores ustedes tendrían que restringir? No serían los valores de S los que tenemos que restringir porque cuando nosotros tenemos E a la menos sigma por B, ese límite va a ser 0, siempre, cuando B tiende a infinito. No sé. No sé si esto tiende a 0, ¿eh? Dependerá de sigma, que puede tomar valores positivos o negativos. Claro, si toma valores negativos va a ser infinito y si toma valores positivos va a ser 0. Exacto. O sea, tendría que ser sigma mayor que 0. Pero sigma, ¿qué es de S? La parte real. Claro, o sea, la parte real de S mayor que 0. Porque cuando pasa eso, esto tiende a 0. Si la parte real de S es mayor que 0. O sea que se reduce la transformada a esto. ¿Qué me dice? Que parte real de S mayor que 0 converge. Parte real de S menor que 0 diverge. ¿Qué pasa en 0? En 0, acá les queda, ¿qué les queda? Si S es igual a 0, ¿qué les queda? Queda que es igual a 1. Exacto. Entonces, si ustedes integran, ¿qué pasa? Quedaría infinito, o sea, también diverge. O sea, diverge. Diverge para parte real de S menor o igual que 0. Pero acá lo descartaron al S, ¿no? Cuando calcularon. O sea que llegaron a que la transformada
de C es C sobre S para parte real de S mayor que 0. Bueno, todos estos pasos ustedes tienen que ir justificando y viendo de no omitir soluciones. Fíjense que obtuvimos lo que teníamos acá. C sobre S es la transformada de C y la región de convergencia es parte real de S mayor que 0. Si tenemos la función E a la KS, la transformada es 1 sobre S menos K. Y la región de convergencia es la parte real de S mayor que la parte real de K. No le puse acá condiciones acá, puede ser complejo. Si es real, la parte real será igual a K. Si es complejo, no, tomaría la parte real. Coseno de AT, el coseno de AT es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Y el seno de A por T es A sobre seno cuadrado más A cuadrado. En ambos casos, la parte de la región de convergencia es parte real de S mayor que 0. Fíjense otra cosa. Nosotros tenemos ahora nuestro plano S. Antes teníamos el plano C, complejo, pero ahora tenemos el plano S, que es complejo, pero lo llamamos plano S. Plano S. Plano S o dejo S acá. Acá voy a expresar parte real de S y acá parte imaginaria de S. Es un plano cartesiano, pero S es una variable compleja. Si la región de convergencia es parte real de S mayor que 0, ¿cómo esto representarían ese conjunto? Es un semiplano que está de la parte real de S, o sea, donde es igual a 0 sin tomar 0 para la derecha. Ah, bien. O sea, voy a tomar una línea de puntos acá. Tendría que haberle puesto otro color a los ejes. Ahí tengo un eje, el otro. Y ahora sí, en rojo. Tomo la línea de puntos y me dijeron que es todo este semiplano. Para todos estos valores, este conjunto de valores que los estoy representando en el plano complejo o en el plano cartesiano, para todos esos valores existe converge nuestra integral impropia. O sea, existe la transformada de Laplace. ¿Quedó claro? Pueden entonces, para cada uno de estos, tenemos siempre la parte real de S mayor que 0, salvo en este caso de a la K por S. Bueno, ¿puedo seguir? Hasta acá lo que vi fue la definición. Primero definimos para funciones cuya variable independiente esté, definidas en un intervalo 0 cerrado más infinito. Definimos la transformada de Laplace, pero dijimos si existe esa o converge esa integral. No me jugué a decir condición para la cual estoy segura de que exista. Sí, lo único es un poquito como una pequeña ayudita, es la función debería ser continua por tramos. Luego de ver la transformada de Laplace bilateral y considerar las funciones causales y que yo puedo hacer una función como causal, vi que las funciones causales, la transformada bilateral y la transformada de Laplace coinciden. Y en general, nosotros trabajamos, no en general, nosotros trabajamos con funciones causales. Por lo tanto, sabemos que son 0 para t menores que 0.
Calculamos por definición para qué valores converge la integral impropia, en este caso, en estas funciones elementales básicas, pero no tenemos una condición suficiente para la cual yo puedo asegurar del conjunto de funciones continuas o continua por tramos cuáles tienen transformada de Laplace, para qué funciones existe la transformada. Así que vamos a ver un teorema que es el teorema de existencia de la transformada de Laplace. Es una condición suficiente. No es una condición necesaria. O sea, hay un montón de funciones para las cuales existe la transformada y que no cumplen con esta condición. Pero si cumplen las funciones la condición que vamos a ver, sabemos que existe la transformada. Antes de enunciar el teorema, vamos a repasar algunos conceptos y hacer algunas definiciones para poder luego saber de qué estamos hablando. Primero, entonces, la existencia de la transformada es lo que vamos a considerar acá. Pero no conocemos, por ejemplo, qué llamamos función de orden exponencial, no sabemos a qué vamos a denominar abscisa de convergencia, por lo cual tenemos que definirlas. Y por último, tendríamos que hacer un repasito un poquito más de propiedades de integrales impropias, porque vimos solamente cómo extendemos una integral definida a una integral impropia, pero nada más. Bueno. Entonces, vamos acá a la definición de función de orden exponencial. Sea f de t una función real o compleja de variable real t, o sea que cuando hablo de función de orden exponencial para todo funciones definidas para todo t. Se dice que es de orden exponencial cuando t tiende a más infinito si existen constantes reales m, t, además de ser real, es mayor o igual que 0, m es mayor que 0 y sigma, real, tales que el módulo, si yo estoy tomando que es una función compleja, y si es una función real, puedo decir valor absoluto, pero digamos que acá el módulo de f de t es menor que m por e a la sigma t. O sea, estas funciones están acotadas, si yo hablo de funciones reales. Para todo t mayor que este t mayúscula. O sea, fíjense acá, la función es de orden exponencial. Si yo logro que el módulo de f de t sea menor que m por e a la sigma t, donde m es una constante mayor que 0, real, sigma es una constante real, y esto es válido para t mayor que este t grande, que es un valor mayor o igual que 0. Por ejemplo, e a la t es una función de orden exponencial, porque así a simple vista lo puedo deducir, porque cualquier exponencial que tenga un sigma mayor que 1 va a crecer más rápido que esta e a la t. Si yo además le multiplico por un m, mucho más voy a poder acotarla. Y lo voy a lograr desde t igual a 0. ¿Ven lo que digo? Lo que digo ¿me pueden seguir? Bueno, asumo que sí. Sí, profe. Bien. Ahora, si lo tienen claro, vamos a ver si t al cubo es una función de orden exponencial. Podemos hacerlo analíticamente. Bueno, vamos a ver cómo lo armé analíticamente. A ver. Ahí hice una gráfica, pero primero vamos a... qué boba. Tenía acá ahí.
Bueno, fíjense nuestra función, acá me reequivoqué. Estaba bien ahí. Estaba ahí y hacía así y no tenía que salir a la pantalla, eso es lo que quería hacer. Bueno, tengo nuestra función f de t igual a t al cubo, para t mayor o igual que 0. ¿Es una función, me pregunto, de orden exponencial? Entonces considero e a la alfa t y hago un desarrollo en serie de potencias de e a la alfa t. Sabemos que este desarrollo está definido para todo t. La región de convergencia es R, es para todo t. Y acá hice un desarrollo, ¿cómo denominaba cuando lo expresaba hacia la serie? ¿Cómo se denominaba esto? Esto es por extensión. Y es más, voy a tomar un alfa mayor que 0. Entonces, si yo tomo este término, yo lo que quiero es ver si esta t al cubo, definida para t mayor o igual que 0, puedo acotarla. Es una función real esta, ¿no? Si puedo acotarla mediante una exponencial. Entonces, e a la t al cubo por alfa al cubo sobre 3 factorial es menor, porque tomé un término de la serie, es menor que e a la alfa t. De acá puedo despejar para todo t mayor que 0, o sea que este t grande es igual a 0. Y acá tengo, alfa es el valor que adopté acá. Al ser todo positivo puedo hacer esto. ¿Y qué me quedaría? M. M es 1 sobre 3 factorial. O sea, yo logré tomar que t cubo sea menor que m por e a la sigma t para t mayor que un t, ¿no? Entonces, este t encuentro que es 0, porque es para t mayores que 0 que se da. M es 1 sobre 3 factorial, o sea, un sexto. Este sigma es este alfa, y bueno, obtuve una exponencia, mediante este análisis, yo puedo expresar la función acotada por una exponencial. Ahora, esto, fíjense que acá grafiqué e a la t y t al cubo. O sea que si yo considero, porque ahí puse un alfa, pero si yo tomo e a la t, fíjense que e a la t, acá grafiqué ambas funciones, en este punto, t mayúscula, que es mayor que 0, es 4,5 más o menos, nuestra función t al cubo puede ser acotada por e a la t. O sea, yo puedo también tomar, total, no me interesa que sea a partir de 0, sino puede ser un t mayúscula, en el cual yo pueda acotar nuestra función. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Está, chicos, o no? Ok, bien, Enzo. Jorge, todos los que me respondieron. Bien, sigamos. Ya sabemos que es de orden exponencial. Fíjense que yo, en general, como acá tengo el valor absoluto, si esta función es real, si es compleja de variable real, es módulo. Pero acá yo tengo, si yo saco estas barras de valor absoluto, yo tengo m por e a la sigma t y tengo menos m por e a la sigma t. Y lo que dice es que nuestra función para t mayor que un t grande,
se encuentra acotada por estas funciones. O sea, pongamos que nuestra función es, nuestra función es causal o definida para t mayor o igual que 0. Vamos a considerar que tenemos un pico. Viene así nuestra función. Wow, queda ahí, viene ahí y ahí queda así. ¿Es de orden exponencial? ¿La puedo poner entre estas dos bandas a mi función a partir de un valor t grande? Tiene que quedar ahí, acá adentro, la función a partir de un t. Y pasa. ¿Cuál es el t a partir del cual la función empieza a estar totalmente adentro? Este es 1 y este es 2 y este es 3. ¿Me dicen? Fíjense que a partir de este valor, este t grande, acá, este acá, en realidad es este valor, no este, ojo, este valor, acá tienen un t grande, a partir del cual toda la función está dentro de esa franja que queda. 3 queda por acá, lo puse muy lejos, Jorge. Es este punto, no sé si alcanzás a verlo. Voy a ponerlo en azul. Fíjate que acá parte y está por encima. Acá podría ser este valor, pero resulta que se va para abajo y sale fuera. Y viene ahí, antes de que se haga 0, yo este punto, ahí es donde defino el t. A partir de ese valor, la función queda dentro de esa franja. Bueno, lo importante es que lo hayas entendido. Y lo hayan entendido. Fíjense acá, yo podría tomar e a la t como la función para decir es de orden exponencial, pero el t grande estaría ahí, en ese punto en el cual acá queda t cubo y queda la otra función e a la t. A partir de este t grande. Eso es ser de orden exponencial. Otra es la definición de abscisa de convergencia. ¿A qué le denominamos abscisa de convergencia? Sea f una función real o compleja de variable real t, se dice que es de orden exponencial cuando t tiende a más infinito, se denomina abscisa de convergencia y se simboliza sigma sub c, abscisa de convergencia de f, a la máxima cota inferior, a la que denominamos ínfimo, del conjunto de valores posibles de sigma para los cuales se satisface que el módulo de f de t es menor que m por e a la sigma t. ¿Me siguieron? O sea, yo primero clasifico si es de orden exponencial mi función. Luego, la abscisa de convergencia, que es, yo puedo tener f de t menor que e a la sigma 1t, pero también puede ser que sea menor que e a la sigma 2t, menor que e a la sigma, o sea que yo tengo y cada una de ellas es una mayor que otra. Por ejemplo, tengo la función ahí, esta es f de t, pero resulta que la función, una es ahí, la otra es ahí, la otra es más acá, o sea que esto es sigma 1, sigma 2, sigma 3, que sabemos que crece muy rápidamente. Entonces, existe un conjunto de funciones, además de eso le puedo poner m,
Pero resulta que yo tengo un conjunto de valores de sigma 2 y para determinar el ínfimo, yo puedo poner cualquier sigma, ¿no? Y cumple. Está por acota, la función está acotada. Pero fíjense que yo puedo tomar el valor ínfimo, que es la máxima cota inferior, y es esta, y esta es la que denomina sigma sub c, la abscisa de convergencia sigma sub c. De este conjunto posible, a la cota inferior de ese conjunto la denomino sigma sub c abscisa de convergencia. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bueno. Con respecto a propiedades de las integrales, ¿recuerdan cuando definimos integrales definidas? Vimos una propiedad que era la de acotación del módulo. ¿La recuerdan? No era desigualdad de Melle, sino la de acotación del módulo porque es función compleja de variable real. Bueno, vieron que, y esto lo vamos a extender, sea f una función real o compleja con variable real t, para la cual existe o converge la integral impropia entre 0 y más infinito de f de t por e diferencial de t, entonces el módulo de la integral es menor o igual a la integral del módulo. Esto es como una integral definida, a partir de la integral definida planteamos esta desigualdad a la que denominamos acotación del módulo, lo extendimos a variable compleja. Y otra que vamos a necesitar para la demostración es, considerando acá un intervalo a más infinito, o sea, un intervalo no acotado, de f en R o C, integrable, a esto ya lo habíamos puesto, en cada subintervalito contenido en el intervalo AB, si converge la integral, si converge, esto es la convergencia absoluta, ¿no? Si converge la integral del módulo de f de t, entonces converge la integral impropia de f de t. Eso es algo que vamos a también a tener en cuenta. O sea que convergencia absoluta implica convergencia. Y vamos al teorema. El teoremita, quiero que ustedes me digan cuál es la hipótesis y cuál la tesis, qué es lo que tengo que hacer para este teorema. Léanlo y me responden. ¿Cómo estamos? ¿Lo tenemos? Hipótesis. A ver, Jorge, ¿qué nos pone? F de t causal, continúa por tramos. Bien, bien. La hipótesis que plantea Jorge es f de t causal continúa por tramos, en el intervalo donde está definida, obviamente, de orden exponencial con abscisa de convergencia sigma sub c. ¿Cuál es la tesis de este teorema? Que es la condición suficiente de existencia de la transformada. ¿Qué es lo que tengo que demostrar, además?
Ujú. Chicos, tesis. Que existe la transformada de Laplace, parte real de S menor a sigma sub C. Mayor a sigma sub C. Perfecto, Mayor. Eric, perfecto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que piensan que tengo que demostrar? Para demostrar que tengo ¿qué es lo que tendría que demostrar? ¿Qué es lo que tendría que plantear? La tesis es que existe la transformada de Laplace y la región de convergencia es la dada ahí. Parte real de S es mayor que sigma sub C. ¿Qué es lo que plantearía para demostrarlo? Yo lo que propondría es demostrar que la integral impropia que representa la transformada converge y encontrar la región de convergencia. ¿No les parece eso? Si tienen que demostrar que existe la transformada de Laplace, y la transformada de Laplace es una transformada de tipo integral, es una integral impropia. Debería demostrar que converge o existe esa integral impropia. ¿Lo ven, chicos? Vamos a plantearla entonces. Yo supongo, ¿cuál es la integral que plantearían? Que tenemos que encontrar, que analizar la convergencia. ¿Qué integral impropia? La que representa la transformada de Laplace. ¿Cuál es? Fíjense la definición de transformada así. Bueno, ya vamos a repasar. Este teorema es condición suficiente de existencia, pero no necesaria. O sea, hay un conjunto de funciones para los cuales existe, este es el conjunto de funciones para los cuales existe la transformada de Laplace. Pero hay uno para el cual yo, aplicando este criterio, inmediatamente sé que converge o existe, y es este. Esta es la condición suficiente de existencia. Es ciertas condiciones que me aseguran que existe. Es una condición suficiente, pero no necesaria porque hay un conjunto más grande para el cual puede existir la transformada, ¿no? Pero nosotros vamos a ver este en el cual no tenemos que aplicar la definición porque decimos, esta función tiene estas condiciones, es causal, continúa por tramos, de orden exponencial, entonces existe la transformada. Bien, vamos a analizar la hipótesis que estuvo bárbaro, cómo la identificaron, pero, ¿qué quería decir que la función sea causal? Lo vamos a repetir varias veces, ¿no? La primera es, si f es causal, ¿qué satisface? Y esto lo repito 1000 veces porque cuando les preguntamos, siempre responden, o muchos responden mal, siendo que es una condición clave. ¿Qué tiene que cumplir la función para que sea causal? Así, seguro. Debe ser 0 cuando t es menor a 0. Perfecto, o sea, f de t, esto es lo que me asegura, no sé qué pasa cuando es mayor que 0, pero lo que me asegura que sea causal
es que es 0 para t menor que 0. Eso es lo seguro. Bueno, lo otro es, tenemos eso, ¿no? Bien. Lo otro es, dice, de orden exponencial. ¿Qué quería decir de orden exponencial? Que existían esas constantes, tal que módulo de f de t, o si f de t es real, de variable real, esto es valor absoluto, es menor que m por e a la sigma, pero sigma t es un conjunto de, tenemos sigma 1, sigma 2, sigma d, sigma, no es única esta función. O sea que voy a tomar sigma d para mi demostración. Y sigma, acá yo lo había puesto de nuevo esto, lo veo. Acá teníamos la función, entonces se dice de orden exponencial si pasa esto, y yo voy a tomar acá un sigma sub d, que es 1 dentro de ese conjunto de sigmas para los cuales yo puedo tener las exponenciales. De que acá yo hago esto, f de t, valor absoluto menor que m por e a la sigma sub d por t. Y esto es para t mayor que t grande. Por último, la abscisa de convergencia, que dijimos que se denomina abscisa de convergencia de f a la máxima cota inferior del conjunto de valores posibles. Yo tenía entonces sigma sub c es la máxima cota inferior, sigma 1, sigma sub d. Este es el conjunto y yo tomo un sigma sub d. Y acá tengo el sigma sub c. ¿Cómo es sigma sub d respecto a sigma sub d? O ¿cómo es sigma sub c respecto a sigma sub d? ¿Mayor o menor? Es menor, porque es la máxima cota inferior, el ínfimo. Está acá sigma sub d y yo tomé un sigma sub d acá. Bueno, y recuerden las propiedades de integrales impropias. Así que vamos a la demostración. Por definición, la transformada de Laplace, que quiero demostrar para qué valores existe, ¿eh? Si existe un conjunto de valores para los cuales converge esta integral impropia. Pero por definición, la transformada de f de t, esta f de s, es por definición una integral impropia. De f de t podría dar menos st. Y voy a aplicar módulo a, porque esta es una función que es compleja. Sigma es complejo, o sea que acá me queda una función compleja. Esta es compleja. Así que lo que voy a hacer es aplicar módulo a ambos lados. Y ustedes me van a ayudar un poquito. ¿Qué hice acá? De esto que le apliqué módulo, digo esto es menor o igual que la integral del módulo. ¿Qué apliqué ahí? ¿Qué propiedad? Chicos, ¿qué apliqué ahí?
Cuando hice un repasito de integrales impropias, dije esto. Vuelvo atrás. Están ahí, ¿no? No me abandonaron. Un silencio. Acotación del módulo, perfecto. Entre este paso y este, acotación del módulo. Entre este y este, ¿qué hago? Que le pongo un igual, porque esto es equivalente. ¿Qué hice acá? Esto es el módulo de un producto. ¿A qué es igual el módulo del producto? Exacto, al producto de los módulos. Bien, por los que me están respondiendo, está perfecto. Entonces, lo que hice acá fue tomar este FDS, este menor o igual, y el último, porque esto es lo que predomina, y el último término. O sea que parto del módulo de FDS menor o igual que la integral entre 0 y más infinito del producto de los módulos. Y entre este y este lo que hice fue desarrollar, teniendo en cuenta que S es una variable compleja, sigma más J omega. En el módulo, quiero que me digan a qué es igual cada uno. Me queda, apliqué y le apliqué el módulo después, ¿no? Acá tengo el módulo de f de t por e a la menos, módulo de e a la menos sigma t, menos st, y acá lo que hice fue expresar s en función de omega, de sigma más j omega, y me queda de esta manera. Pero ¿a qué es igual el módulo de e a la menos j omega t? ¿Y a qué es igual el módulo de e a la menos sigma t? ¿Puede ser que el módulo de E a la menos sigma t sea justamente E a la menos sigma t? Es, bien, perfecto. ¿Por qué? Porque esta función, ¿cómo es? Es positiva, es creciente, digamos. Pero además de eso, es compleja, es real, ¿cómo es? Ah, es real. Es real y es mayor que 0, siempre es mayor que 0. Por lo tanto, puedo expresarla como e a la menos sigma t. ¿Y el módulo de e a la menos j omega t? ¿Puede ser que sea 1? Igual a 1, porque tengo que esto es coseno menos j seno de omega t, coseno de omega t menos j seno de omega t, y ahí, considerando la definición de módulo, lo que me queda es la identidad trigonométrica y es igual a 1. Perfecto. O sea que seguimos. Y acá lo que hice fue considerar módulo de FDS, el menor o igual que prevalece, y el último, pero ya desarrollado. O sea que me queda e a la menos sigma t por 1, o sea, e a la menos sigma t, módulo de FDS. ¿Quedó claro? ¿Me siguieron hasta ahí? Ahora podríamos aplicarle la propiedad que vimos. Perdón, podemos aplicar la otra de las hipótesis. Acá nos queda, la idea es encontrar, independientemente de la función, solo sabiendo que es de orden exponencial, encontrar la convergencia de esta integral impropia. Por lo tanto, yo, que tengo pocos datos de f de t, tengo uno clave en la hipótesis que lo voy a usar, que es
el hecho de que la función sea de orden exponencial. Quiere decir que está acotada. Entonces, si es de orden exponencial, lo primero que voy a hacer es tomar, como sugiere el libro, se adopta t grande igual a 0. Y consideramos el módulo de f de t, o el valor absoluto de f de t, menor que m por e a la sigma sub d por t, si t es mayor que t grande. Es t. Si es 0, es mayor que 0. Y luego, entonces, si es de orden exponencial, pasa esto. Yo puedo reemplazar y poner acá un estricto menor, y acá pongo m por e a la sigma sub d por e a la menos e sub t. O sea, yo puedo tomar, a ver, vamos a la anterior, ¿ven que tiene esto acá? Tiene el valor absoluto de f, si es t, esto, f de t, módulo menor que m. Entonces, esto me queda un estricto entre 0 y más infinito, m por e a la sigma sub d, les dije que íbamos a tomar del conjunto, tomamos un intermedio, o sea que acá me queda e a la sigma sub d por t por e a la menos sigma t diferencial de t. Pero esto es considerando t mayor que este t grande, que lo hago igual a 0. Pero recordamos que t era mayor o igual que 0. De esta tengo un estricto t mayor que 0 o un t igual a 0. Esto fue es lo que voy a considerar. Por eso es que puse, se adopta t igual a 0 y por lo tanto esto queda así. Tal cual como lo tengo acá, está acá, y ahí agrupé. O sea que no pierden nada. Pero se adopta t grande igual a 0. ¿Entienden esto, no? Yo le di una condición a la demostración. Puse t grande igual a 0. De lo que es la definición de función de orden exponencial. Y ahora vamos a ver cómo seguimos. Agrupé, aplicando propiedades, y esta integral, que es una integral impropia, para evaluarla, la tengo que expresar como el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b, considerando este subintervalo acotado dentro del intervalo no acotado donde está definida. ¿Soy clara en lo que estoy diciendo? Y evalúan esa integral, que es una integral definida. ¿Queda claro? Chicos, ¿me siguen? Bueno, continúo. Y lo que tengo acá es que evalúo esta integral. En el denominador queda sigma menos sigma sub d. Y cuando desarrollo esto, llego a a m sobre sigma menos d, y este límite, cuando b tiende a más infinito, ¿para qué valores esto tiende a 0 o a un valor constante? En este caso, tiende a 0. ¿Para qué valores tiende a 0? Podrían poner acá como condición sigma distinto de sigma sub d, ¿no? Yo acá. Sigma distinto de sigma sub d, pero después vemos si tiene sentido este.
¿Cuándo, chico, para qué valores? Uno que me responda es el límite cuando B tiende a infinito de E a la menos sigma D por B. O sea que acá B tiende a infinito y acá tengo esto, que ¿cómo debe ser? Esto tiene que ser mayor que 0 o menor que 0 para que esto tiene que ser mayor que 0 o menor que 0 para que eso tiende a 0. Debe ser mayor que 0. Bien, Iván, Francisco, perfecto. O sea, esto tiende a 0 si sigma es mayor que sigma sub d. Y sigma sub d con respecto a la abscisa de convergencia, ¿cómo era? ¿Mayor, menor? Recuerdan que del conjunto tenía el ínfimo sigma sub c. Acá tiene sigma sub 1, sigma sub 2. Y acá uno de este conjunto de valores es sigma sub d. Tomé este. ¿Cómo es sigma sub d con respecto a sigma sub c? Mayor. Mayor. Bien. Podemos concluir entonces que la integral impropia, que es la integral entre 0 y más infinito de f de t por e a la menos st, converge si la parte real, porque este sigma es la parte real de S. Si la parte real de S es mayor que sigma sub c. Puedo eliminar este valor intermedio que lo tomé. ¿Mm? Es decir, existe la transformada de Laplace si la parte real de S es mayor que sigma sub c. Eso es, si nuestra función es de orden exponencial, ocurre esto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Lo único que quedó como raro es que yo adopté este t igual a 0. Entonces, y t, en la definición dice para t mayor o igual que t, con t mayor o igual que 0. Esto es lo que dice la definición. Yo adopté t igual a 0. O sea que nos faltaría analizar qué pasa si t es estrictamente mayor que 0. Ocurre que esta función está acotada, pero para valores de t mayores que t, y este t grande es mayor que 0. Las preguntas, esto se los dejo para que lo analicen. ¿Cómo se modifica la demostración y se afecta la convergencia de nuestra integral impropia? ¿Cómo modifica la demostración? Porque yo acá consideré que es mayor que 0. Este m no modifiqué nada acá. Pero si pasa esto, ¿cómo se modifica desde acá la demostración? ¿Qué es lo que pueden, dónde pueden utilizar el que sea la función de orden exponencial? Yo no puedo poner acá entre 0 y más infinito. Fíjense que yo lo que podría hacer es, si t, vamos a poner otra, entonces tengo la integral, llegamos a que llego acá.
tengo esto. Y siendo de orden exponencial, yo tengo, y t estrictamente mayor que 0, yo tengo que el módulo de f de t es menor que m por e a la sigma sub d por t, pero para t mayor que t, mayúscula mayor que 0. Entonces, esto, a ver si yo, esperen un momento, estrictamente menor. Acá es estrictamente menor, por las dudas. Ahí. Si tengo esto así, entonces yo a esta integral la podría expresar de esta manera. Igual a la integral entre 0 y t grande de este módulo de f de t por e a la menos sigma t diferencial de t más entre t y más infinito módulo de f de t por e a la menos sigma t diferencial de t. Si t es mayor que 0, t grande, ¿cómo ustedes acá reemplazarían el módulo de f de t por la condición m por e a la sigma sub dt? ¿Dónde tengo dos integrales, entre 0 y t y entre t e infinito? ¿En cuál de las dos lo haría? O si a las dos. Pero seguramente si dividí, no creo que sean las dos. Acá tengo valores de t mayores que 0. Es donde la función está acotada. En la segunda, Jorge, perfecto. O sea que acá yo puedo poner esta continúa, porque acá no la puedo reemplazar. Perdón. Entre t y más infinito, yo puedo expresar m por la integral entre t y más infinito de a la menos sigma t, sigma d, por sigma d por t positivo, e a la menos sigma t diferencial de t. Esto es lo que tienen. Y acá analizarán tal cual como hicimos antes. Y en esta, ¿qué tipo de integral es? ¿Es una integral definida? Es una integral definida, lo que me da es un número. O sea que esto es un valor finito, existe siempre, no hay ningún problema y no afecta a la convergencia. Es un número real. Perdón, un número complejo. ¿Está? O sea, no afecta a la convergencia y y lo importante es que nosotros sepamos que acá, en este término, estamos acotando. Bueno, seguimos, entonces, esa es la pregunta. Y para terminar, lo que voy a dar es las propiedades de la transformada. La semana próxima las demostramos, pero les dije, tenemos la definición, hasta acá nosotros podemos evaluar si existe la transformada planteando la integral, pero lo cual se torna tedioso. Entonces, fuimos a algunas funciones elementales para las cuales pudimos obtener la transformada de Laplace utilizando la definición. Y ahora
vamos a considerar las propiedades para, de esas funciones elementales, nosotros hicimos una tablita, ¿no? Pero vamos a tratar de refrescar un poquito para poder seguir y poder obtener, por ejemplo, un banco de funciones transformadas de funciones elementales que recordaremos, o en algún momento sí le obtendremos por la definición, si no nos acordamos. Pero después, las propiedades que van a permitir que, conociendo algunas transformadas de Laplace de las funciones, poder aplicar propiedades y obtener las del resto, ¿no? Esa es la finalidad, evitando así la evaluación a través de una integral impropia. La primera de las propiedades que siempre la tenemos, siempre en integrales y acá partimos de lo que es la propiedad de linealidad. Como hipótesis nos cubrimos. Si existen las transformadas de f y g para parte real de S mayor que sigma sub C1 y parte real de S mayor que sigma sub C2 respectivamente, entonces para A y B cualquiera, que podrían ser incluso complejos, existe la transformada de la combinación lineal de funciones y la transformada de la combinación es igual a la suma, a la combinación lineal de las transformadas. O sea, la transformada de la combinación lineal es igual a la combinación lineal de las transformadas. Y como región de convergencia, como acá tenemos dos distintas, acá tengo, por ejemplo, puedo hacer positivo o puede estar por acá. Vamos a poner acá. Con un color pongo una y con otro pongo la otra. Acá tengo sigma sub C1. Acá puse 2 y acá 1. ¿Cuál sería, expresado así? Este es, entonces, los ejes es parte real de S, y acá tengo el otro eje que es parte imaginaria de S. ¿Cuál sería la región de convergencia? Que yo digo que, dadas dos funciones para las cuales existe su transformada y las regiones de convergencia que no son coincidentes, entonces la transformada, existe la transformada de la combinación lineal y la transformada de la combinación lineal es igual a la combinación lineal de las transformadas. Pero dice, para parte real de S mayor que el máximo. Fíjense que una región tiene toda esta parte. Y la otra tiene desde este sigma sub C en adelante. ¿Cuál de estos es mayor? ¿Sigma sub C1 o sigma sub C2? O sea, el máximo, en nuestro caso, el máximo entre sigma sub C2 y sigma sub C1 es sigma sub C1, ¿está? A partir de acá las dos están superpuestas. La segunda porque el módulo es mayor que 0 siempre. Bueno, está, ahí estaba leyendo que, pero eso era de hoy, Jorge, ¿no? El máximo, ¿vieron? Superpongo los conjuntos en los cuales existe. Bien. Sería Otra. como una intersección. Sería una intersección, exacto, porque vos buscas el máximo de C sub 1, C sub 2, de sigma sub C1, sigma sub C2, o representado el conjunto de puntos
vos lo que estás hallando es la intersección de los conjuntos, ¿eh? Y se da para la parte real de el máximo entre sigma sub C1 y sigma sub C2. Bueno, partimos de la propiedad de linealidad, vamos a la propiedad derivada de la transformada. Sea F con transformada de Laplace f de S para parte real de S mayor que sigma sub C, entonces la función t a la n por f de t también posee transformada de Laplace y vale t a la n por f de t como menos 1 a la n por la derivada de f con respecto a S de orden n para parte real de S mayor que sigma sub C. Como acá tiene un n, las demostraciones las vamos a hacer por inducción, pero para el primer caso. En la semana próxima se va a hacer esta. Entonces, demuestro para n igual 1, supongo válido para n igual a k, y por último, entonces, demuestro, esto es, el método de inducción matemática, que tiene 3 pasos. Siempre que tengan un n, ustedes pueden usar este método de inducción matemática. Se demuestra para n igual 1. Se supone que es válido para n igual a k, y esto se toma como hipótesis inductiva. Y se demuestra, entonces, para n igual a k más 1. Nosotros, como hicimos también en los teoremas, vamos a demostrar solamente para n igual 1, y nos quedamos ahí. Entonces, sea f de t con transformada de Laplace f de s para parte real de s mayor que sigma sub c, entonces la función t a la n por f de t tiene transformada de Laplace. Y la transformada de esta función de t a la n por f de t es igual a menos 1 a la n por, entonces, la derivada de f con respecto a s de orden n, o sea, diferencial enésimo de f con respecto al diferencial de s a la n. Si nosotros lo vemos en esta notación de Leibniz, a la derivada. Para parte real de s mayor que sigma sub c. Entonces, lo que vamos a demostrar es que t, la transformada de t por f de t, es menos 1 a la u al menos 1 por la derivada de f con respecto a s, para parte real de s mayor que sigma sub c. Bueno, eso va a quedar como tarea, pero igual lo vamos a retomar en la próxima clase, las demostraciones. Y por último, otra de las propiedades que es la modulación exponencial o primer teorema de traslación, muy útil, porque sea f con transformada de Laplace f de s para parte real de s mayor que sigma sub c, entonces e a la a por t, esa función posee transformada de Laplace y lo que hace es la transformada de una exponencial por f de t es f desplazada en a unidades respecto de s. ¿Está, chicos? Entonces, lo que dice este teorema de modulación exponencial es que si yo tengo una función en el dominio temporal afectada por una exponencial, fíjense que al aplicarle la transformada, lo que me queda es f de s, pero desplazada en a, nuestra variable s. O sea que el teorema dice que si yo tengo una f de t con transformada de Laplace f de s, la función e a la at por f de t tiene transformada de Laplace. Y la transformada de esa función es la transformada de f, pero desplazada en a unidades. Y esta función converge para parte real de S mayor que sigma sub c más parte real de A. Les repito que esta vamos a volver en la próxima clase y vamos a demostrar algunas, así que vayan mirándolas. Luego tengo, hoy dije la derivada de la transformada como propiedad, ¿recuerdan? Esta era
linealidad derivada de la transformada. Y ahora lo que tengo es transformada de la derivada. Otra que es función de n, por lo tanto se puede hacer por inducción matemática. Vamos a ver la transformada. Sea f de t con transformada de Laplace f de s para parte real de s mayor que sigma sub c. Y f de t, f', punto suspensivo, f a la n menos 1, punto suspensivo, son funciones continuas en el intervalo 0 más infinito y de orden exponencial. Si la derivada enésima de f es continua o seccionalmente continua y de orden exponencial, entonces existe la transformada de Laplace. Y está dada por esta expresión. Entonces, sea f con transformada de Laplace f de s para parte real de s mayor que sigma sub c, sean f de t, f' y la derivada de f de orden n-1 continuas en el intervalo 0 más infinito y de orden exponencial. Si la derivada de orden n de f es continua o seccionalmente continua en 0 más infinito y de orden exponencial, entonces existe la transformada de Laplace y la transformada de esta derivada de orden n de f con respecto a t es s por f de s, la transformada de f, menos s a la n menos 1, perdón, por f evaluada en 0, por eso es que necesitan ser continuas en 0, y más, perdón, menos s a la n menos 2 por f' en 0, punto suspensivo, menos f, la derivada de orden n menos 1 de f evaluada en 0 para parte real de s mayor que sigma sub c. Tenemos para n igual 1 esta expresión y nos queda de esta manera. Esta sería bueno que la demuestren. Para n igual 2 y en general, ¿cómo nos quedaría usando sumatoria?